Como comentamos el día de ayer, se cumplieron exactamente 500 años de la llegada de Hernán Cortés y su expedición a lo que es actualmente territorio mexicano. Llegó a la isla de Cozumel y con ello pues comenzó la conquista de México. Había habido dos expediciones antes de la suya, pero finalmente la de Hernán Cortés fue la que llegaría pues meses después, años y meses después, a la Gran Tenochtitlán, y se consumaría la conquista del Imperio Azteca, y con ello pues algo que en términos de historia ha sido pues muy polémico, la nación, la creación de la nación mexicana, con toda la polémica que entrañó esta conquista de México y luego los 300 siglos, los 300 años de colonia. Para hablar de ello, hemos invitado a este espacio, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, a Enrique Ortiz, divulgador de la historia. Es mexicano, diseñador de 36 años de edad y posee un perfil en redes sociales muy interesante. Están dedicados a la divulgación de capítulos y datos históricos de relevancia. Actualmente tiene más de pues muchos miles de seguidores, ahorita le pregunto exactamente cuántos, en Twitter, y sus tweets desde esta cuenta, @Cuauhtémoc_1521, son compartidos cientos, miles de veces todos los días. Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era platicar cuál es ese mundo que encuentra Hernán Cortés a su llegada a lo que es actualmente territorio mexicano. Es contrario a lo que se cree. Para el siglo XVI en Mesoamérica no había un concepto de nación, ¿no? Eso es bien importante comentarlo primero. Había una serie de pueblos, de etnias. Exactamente, había una serie de señoríos, ¿no? Sí. Y que estaban basados en diferentes culturas, mixtecos, mayas, nahuas, etc. Por lo tanto, la primera premisa sería comentar que no podía haber traiciones. Si estos grupos estaban en guerra, no podía ser traiciones, como, adjetivo que comúnmente se le achaca a los tlaxcaltecas. Sí, que traicionaron y al unirse a Hernán Cortés y permitir o coadyuvar a la caída de la Gran Tenochtitlán, fue un acto de traición, ¿no? Efectivamente, sí. ¿No? Recordemos que desde 1325, ¿no? Se funda Tenochtitlan por un portento que fue prometido por el dios Huitzilopochtli a su pueblo, una de las tribus que venían desde el norte, desde un lugar mítico. Es importante comentar mítico porque nunca existió, que se llamaba Aztlán, el lugar de las garzas, el lugar de la blancura. Y también este portento que actualmente del cual podemos actualmente disfrutar en nuestro escudo nacional, pues también es un evento mítico. Fue parte de la propaganda que los propios mexicas reescribieron al momento en que ellos se vuelven libres de un poder superior, en este caso los tepanecas de Azcapotzalco. Entonces, este grupo, a partir de 1428, es el que se establece en la cuenca adquiere el poder, toma el poder de la cuenca de México y empieza a expandirse por todo lo que podemos decir que es Mesoamérica. Contrario a lo que se cree, no era un imperio, era una hegemonía, porque recordemos que conformaba una estructura política llamada la Triple Alianza, en la cual conformaban esta alianza México, Tenochtitlan, Texcoco, actualmente Texcoco, y Tlacopan o Tacuba. Entonces, la presencia mexica en todo Mesoamérica fue muy patente. Principalmente fue una estructura política que se basó en tributos, en someter y exprimir al sometido a través de riquezas, alimentos, otros tipos de objetos. ¿Fue una relación con qué otros pueblos, qué otras etnias, qué otros señoríos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, conquistaron la zona de la Mixteca, conquistaron zona del Istmo de Tehuantepec, donde había presencia zapoteca, conquistaron parte del Valle Puebla-Tlaxcala, ¿no? Estableciendo una red de alianzas con Cholula, la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, la zona huasteca del norte de Veracruz y la zona totonaca, también de Veracruz, y también algunos asentamientos otomís de la zona de Hidalgo. Y por eso encontramos todavía a estas fechas hablantes del náhuatl en muchas de estas Efectivamente, en la ¿no? Sierra Norte de Puebla, en Hidalgo, en Michoacán, ¿no? Entonces, ese es el mundo al que llega
Hernán Cortés y sus huestes, un mundo en el cual sí había de cierta forma una opresión, porque bueno, y un estado constante de guerras. Recordemos que todos los imperios y grandes estados lo han hecho a través de las acciones militares, ¿no? No ha habido un estado filósofo, como en algún momento lo leíamos en nuestros libros de educación básica, ¿no? De Teotihuacán, de los mayas, que eran estas culturas que no se dedicaban a la guerra, que simplemente ellos se dedicaban a observar las estrellas del cielo. Esto es falso, obviamente, ¿no? Y obviamente, ¿en qué cultura estaría más asentado este carácter bélico militar que en los propios mexicas? Ahora, él llega a Cozumel, digamos, el área geográfica de la península de Yucatán, en un momento que ya pasó el mayor esplendor de los mayas, ¿no? Efectivamente, sí. Para el principal momento de esplendor de los mayas estamos hablando del periodo clásico. Estaríamos hablando entre el 200 y el 850 después de Cristo, cuando se dan los 4 pilares del cielo maya de la época clásica, que estaríamos hablando de Bonampak, Copán, Tikal y Calakmul, ¿no? Las grandes ciudades estado asentadas en lo que no nada más es México, sino Guatemala y Honduras. Para aquel momento ya se habían estas grandes ciudades despoblado y todavía había algunos asentamientos de importancia. Entre ellos podríamos considerar Mayapán, ¿no? Tulum, toda una cadena de ciudades en todo lo que van bordeando, digamos, la península, ¿no? Por todo su litoral, con una fuerte cadena de comercio, ¿no? Que venía desde desde la zona de Guatemala, desde Centroamérica, hasta lo que conocemos actualmente como Xicalanco, ¿no? Esto que estaría, bueno, este lugar era, la importancia de este lugar era el centro de intercambio y de comercio entre los grupos mayas y entre los grupos del centro de México. De hecho, yo he escuchado que a los habitantes de la península de Yucatán, por ejemplo, a los de la zona de Campeche, no les sorprendió la llegada de la primera expedición porque ellos tenían, por la comunicación marítima que tenían con los litorales de Centroamérica, habían estado enterados de la llegada de Cristóbal Colón a las islas que están frente a la costa de Honduras. Sí, efectivamente. Por lo menos ya había indicios. Sí. Hay una anécdota muy interesante en la cual se comenta que durante el gobierno ya de Moctezuma II, Moctezuma, llega un baúl flotando a lo que es la península, con herrajes, con pan casabe, con terciopelos, dagas y espadas, ya proveniente muy posiblemente de un naufragio del Darién, ¿no? Que esto está por Panamá, o directamente de lo que actualmente sería Cuba o República Dominicana. Y Moctezuma se entera de la presencia de este baúl, de este cofre, y lo manda a pedir, y lo mandan a Tenochtitlan. Él lo abre y lo ve, y dice, esto es el trabajo de los dioses, esto no pertenece al mundo de los hombres, porque obviamente pues, eran manufacturas ya europeas. Claro. En ese momento lo que él manda a decir es, mándenlo a enterrar a Teotihuacán, porque recordemos que Teotihuacán para los mexicas era una ciudad sagrada, abandonada, a partir del 650, y que pensaban que había sido hecha por los propios dioses o por los propios gigantes, ¿no? Entonces era un espacio sagrado y nos habla del temperamento de Moctezuma, que dice, yo no quiero que ver con estas situaciones que yo no puedo controlar o que tal vez yo no puedo comprender todavía, ¿no? Ahora, entonces llega a una Mesoamérica sometida por el Imperio Mexica y los pueblos que se va encontrando, digamos, ¿cuál es la información? ¿Qué información le dan? Él llega, me parece que uno de los primeros lugares importantes es la costa de Tabasco, ¿no? Centla. En Centla, ¿no? Es uno de los primeros lugares donde comienza a recibir información sobre aquel territorio que estaba descubriendo. Sí, efectivamente, por ejemplo, algo bien interesante, por ejemplo, la palabra Tabasco viene de un cacique, del cacique de ese territorio que lo dominaba en el siglo XVI. Tapscop, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Y efectivamente, él va bordeando todo lo que es la península, llegando a lo que es actualmente Tabasco, Laguna de Términos, y ahí se da el primer gran choque militar
en la batalla de Centla, precisamente contra el cacique Tapskov, que al final es derrotado y ofrece estas mujeres a manera de esclavas, entre las que va Malinali, Malintzin o Marina. Y desde ahí ya empieza a comentarles que existe un grupo, pero no les llaman mexicas y menos aztecas. Les llaman culuas. Culuas, ¿por qué culuas? Viene de Culhuacán. Este señorío, pues que está sentado actualmente en la delegación Iztapalapa y que fueron los últimos herederos de la cultura tolteca. Esta que se dio, pues actualmente en Tula Hidalgo, ¿no? Como capital. Y entonces ahí es donde ya le empiezan a comentar a Cortés que existe los culuas, los cuales es un señorío muy poderoso que domina amplios territorios y que tienen lo que buscan los españoles, que sería el oro, ¿no? Algo bien interesante es que, por ejemplo, Malintzin, ella, mal llamada Malinche, porque Malinche es Cortés, Malinche es el que se hace acompañar de Malintzin, o el dueño de Malintzin. Ella nace en Oluta, cerca de Coatzacoalcos, y al parecer ella descendía, de acuerdo a Luis Barjau, ella descendía directamente de un adelantado mexica. Por lo tanto, a temprana edad, a los 15 años... Ella hablaba el náhuatl. Ella hablaba el náhuatl, sí. Ella hablaba el maya, y ella hablaba el popoloca, porque su madre era popoloca, el grupo indígena propio de la región del sur de Coatzacoalcos, ¿no? Y obviamente Cortés, al darse cuenta del conocimiento de esta mujer, muy posiblemente de su belleza y de lo avispada que era, pues la toma en su servicio, volviéndose su consejera. Sí. No nada más su traductora, sino fue su principal guía, ¿no? Y consejera durante la conquista. Sí. Ella había sido cedida a uno de los lugartenientes de Cortés, originalmente. Sí, originalmente, sí. Pero al parecer es en Veracruz, ¿no? Ya cuando Hernán Cortés llega a lo que actualmente es el estado de Veracruz, llegan los primeros emisarios mexicas, y ahí es cuando se da cuenta que Malintzin ya está hablando con ellos. Y él sabe que esta mujer, que posiblemente nació, imaginemos, entre 1502 y 1505, o sea, era una niña, tenía 15, 18 años cuando conoce a Hernán Cortés, sí. Y las responsabilidades que conlleva, se da cuenta que está hablando con estos embajadores, con estos cargadores nahuas del centro de México, y dice, esta mujer es la llave para abrir toda esta estructura, para entender este mundo tan complicado, ¿no? Lleno de supersticiones, lleno de religión, y también que era brutal en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, al recolector de tributos, ¿no? Calpix, que se le llamaba, aquel que entregaba menos o más de lo que tenía que entregarle al gobierno central de Tenochtitlan, menos o más, se le podía cortar una mano o se le ejecutaba, porque ambas eran formas de corrupción, ¿no? Una era porque estaba recibiendo de más, ¿por qué razón? La otra era, no está haciendo bien su trabajo o se está quedando con el dinero. Había muy poca tolerancia en una sociedad tan marcial como la mexica, ¿no? Podríamos hacer un símil posiblemente solo en este aspecto con la antigua Esparta, ¿no? De Grecia. Pues sería muy largo hablar de todo el proceso de la conquista, pero bueno, nos has ayudado con un panorama de qué era esa Mesoamérica a la que llegó Hernán Cortés. Una última pregunta que a mucha gente con el tiempo le sigue sorprendiendo, que un grupo de 500, 600 personas haya podido conquistar un imperio o como quiera que llamemos la estructura de poder que operaba desde México Tenochtitlan. Hay muchos mitos de acuerdo a la conquista o en torno a la conquista. Uno de esos es que realmente 600, 500 españoles fueron los que realizaron la conquista. No se toma en cuenta que tenían detrás a miles y a miles de indígenas. Por ahí se comenta que la conquista la realizaron los indígenas y la independencia la realizaron los españoles, ¿no? Y también comentar que por lo menos de 1519 a 1521, que termina la conquista con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, llegaron alrededor de 1,400 españoles, por lo menos, sí.
¿no? Es decir, además de los 500, 600 que llegaron originalmente. Sí. Era un flujo constante de barcos, de militares que estaban apoyando ya la causa de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque sabían de las riquezas. Ya se había esparcido la información alrededor de todo lo que era los asentamientos coloniales, y también ya estaban llegando a Europa estas noticias. Entonces, eso es falso. Otro ¿no? mito es que quemó las naves, ¿verdad? No, he leído sí, que claro. las hundió, no las quemó, ¿no? Sí, lo correcto es barrenar. Las barrenó, que finalmente es pues hacerle unos huecos para que de cierta forma no pierdan su capacidad de flotación. Sí. Y las encalló. Las encalló. Las tuvo ahí encalladas. ¿Por qué? Porque realmente gran cantidad de sus hombres querían regresar, pues viendo la violencia y también viendo el tamaño de lo que se enfrentaban, ¿no? Estamos hablando de que por lo menos en lo que era la Cuenca de México, nada más en la Cuenca de México en el siglo XVI, a la llegada de Cortés, se calcula que vivían entre 1,5 millones y 2 millones de personas, ¿no? Todas estas dominadas por los mexicas. Pues qué interesante, Enrique. Quiero aprovechar para recomendar tus cuentas en redes sociales. Yo soy seguidor de la que tienes en Twitter. ¿Cuántos seguidores tienes ya? Ya son casi 83,000. 83,000 seguidores en Twitter. Todos los días, Enrique Ortiz en esta cuenta pues postea cosas muy interesantes, fotografías, diversos elementos para entender la historia y sobre todo conocer ángulos interesantes de la historia que normalmente no son los que más conocemos desde nuestra educación primaria en los libros de texto. Así que felicidades por eso. Muchas y gracias. pues si puedes comentarle a la audiencia cuál es esa cuenta en Twitter y si quieres también en Facebook. Sí, efectivamente es una cuenta de divulgación histórica, es @Cuauhtémoc-1521, en Instagram está igual y en Facebook estoy como El Espejo Humeante con más de 165,000 seguidores ya. Pues Enrique, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. Un gustazo. Gracias, muy amable.